Minecraft. Minecraft, yeah, Minecraft, okay, Minecraft. Yeah, motherfuckers. You live in a different world. Hola gente de YouTube, aquí GDNA al micrófono bien, vale, y hoy os vengo a traer una videocrítica hacia algo que no sé por qué, pero nadie critica, así que les jodan a los niños rata. Hoy os traigo una videocrítica a Minecraft. Sí, Minecraft, que desde que Fredo Mil grabó el rap de Minecraft, nadie debería decir Minecraft. Minecraft es muy costoso, mejor decir Minecraft. Así pues, a partir de ahora Minecraft se llama Minecraft, ¿ok? Yago, que llevas medio minuto sin decir tacos. Tú eres el Yago, cabrón. Nah, comencemos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que es Minecraft. Yo Minecraft lo colocaría dentro de Survival Sandbox, pero solo porque es lo que más se le parece, ¿eh? Ya que el survival típico de los juegos es muchísimo más dificultoso. Es decir, Minecraft es una mierda. Te vienen dos zombies y dices, estoy asustado, me van a matar. Pero es que no, es súper fácil. No es casi imposible morir en Minecraft, a no ser que te mueras por un error y te hayas caído. Y es que además, los survivals normales son muy diferentes. Tienen bebida, tienen un mogollón de cosas que en Minecraft no hay. No hay nada en Minecraft, es todo súper fácil. Además, cuando ya tienes una granja de animales, ya es imposible que te la rompan, que es imposible que te quedes sin comida y tal. Es una mierda. Digamos que el estilo de survival de Minecraft es una puta mierda, ¿vale? Además, luego alguien me vendrá diciendo, no estoy de acuerdo, eres imbécil, Minecraft es el mejor. Así pues, primero, a mí los haters me soplan la polla después de haberme la mamado. Y segundo, Minecraft es una mierda radical de la hostia, ¿vale? Ahora que ya entendemos lo que es Minecraft, debemos saber que es el juego predilecto para ver y jugar por los niños rata. Y que hay muchísimos youtubers ganando miles de euros al mes aprovechándose de que hay niños rata que les ven como si fueran dioses. Yo ya he criticado a dos, ¿vale? A Willy Rex y a Vegeta, ¿vale? Así pues, si tienes cojones, créate un puto canal de Minecraft y si tienes suerte ganarás miles de euros, si no serás una puta mierda del montón. Además, ya verás que Minecraft no tiene mucha gracia verlo. Y además estos canales no suelen comentar tan bien como algunos otros, ni ser muy carismáticos. ¿Pero qué cojones? A los niños rata les gusta Minecraft, mire sanguijuelas a chupar monetizaciones de la hostia grabando Minecraft, joder. Y luego está el tema de O'Brien, ¿vale? Yo no sé quién es el gilipollas que se ha inventado esa puta mierda. ¿Y por qué tanta gente es tan retrasada como para creerse que hay un fantasma en Minecraft que se mete en las partidas un solo jugador de la gente y les atormenta o les espía? ¿Es que son los gilipuertas o los parió genios? Joder, es que me quedo perplejamente ojiplático con esto. Ay, la virgen, Dios mío. No entiendo a la gente, de verdad. Luego yo me pregunto, ¿cómo puede ser que haya juegos de hace más de 20 años? O sea, ¿me estás entendiendo? 20 años. 20 putos años. Con mejores texturas que Minecraft. O sea, es que los juegos de 16 por 16 píxeles ya existían en Japón cuando mi padrastro nació. Cuando mi padrastro nació ya existían esos juegos. Y el tío tiene 51 años, la virgen, es que...